mis queridos amigos suscriptores, espero que estén muy bien del otro lado de la pantalla, en donde sea que ustedes me estén visualizando en este momento. Bueno, como bien saben, es muy importante hablar acerca de la tecnología educativa y más en este tiempo de COVID, en donde la pandemia pues realmente nos ha dado una nueva perspectiva de lo que es la educación a distancia. Y pues obviamente esta educación a distancia o educación en línea no se puede lograr si no hablamos de este tema tan importante que es la tecnología educativa. Nuevamente me presento con ustedes. Yo soy la maestra de Gloria de Los Ángeles, Benítez Carlot, y pues en este momento precisamente estoy estudiando el doctorado en tecnología e innovación en la educación. Y en este caso quiero hablarles de un tema muy peculiar que es las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Uno de los temas principales cuando nosotros hablamos acerca de estas nuevas perspectivas de la tecnología de la educación es obviamente el papel que el docente, el tutor, el facilitador, como ustedes lo quieran denominar, obviamente va a tener en este proceso en el que vamos a tomar lo mejor de la tecnología para que nos pueda funcionar en donde, pues en la parte educativa, en implementar ese proceso de enseñanza-aprendizaje tan indispensable y pues obviamente llegar a esos objetivos de aprendizaje que nosotros queremos fuera del aula de clases o en este caso pues en una plataforma virtual. Bueno, ¿qué es lo necesario? ¿Cuáles serían esas tareas indispensables que un educador debe tener con respecto a las tecnologías? Bueno, pues primero que nada es importante recordar que dentro de la era digital y el trabajo del conocimiento hay un concepto muy importante que quiere decir producir. Producir es un concepto que se originó mediante a otras dos palabras, una que es ser consumidor y el otro es producir. Como bien saben, en esta época, por lo regular, los chicos de la generación millennial o de la generación centennial, la mayoría realmente no le saca el provecho que pudiera sacar a las herramientas que tiene día a día a la mano, por ejemplo, un celular inteligente. En él, pues ya podemos nosotros hacer distintas cosas, bajando aplicaciones educativas, aplicaciones de cualquier sentido. Por ejemplo, poder revisar nuestro historial acrediticio, poder revisar si ya nos llegó la quincena, poder también hacer en este momento, por ejemplo, de COVID, enviar, pagar alguna deuda que nosotros tengamos, por ejemplo, en una tienda departamental, como lo es, no sé, Telmex, Cable Más, Coppel, entre otros. Y ya no necesitamos salir, sino que desde nuestro propio móvil nosotros ya podemos hacer un millón de cosas, pero realmente se le está dando esa cultura a los chicos de hoy, o para qué realmente están utilizando ese celular, esa herramienta tan eficaz y tan eficiente que tienen a la mano. Por lo regular lo hacen pues para las redes sociales, para realizar videos y subirlos, por ejemplo, a TikTok, también para poder jugar, para poder descargar algunas cosas y no le están sacando el provecho. Entonces aquí con esta parte de las nuevas tecnologías nos dicen no se trata de consumir, no se trata de que el estudiante y obviamente el docente en este caso sea un consumidor más de la tecnología en la era digital. Se trata de que, ok, consúmelo, pero aparte de consumir, tienes que producir. ¿Y qué es lo que vas a producir? Entonces es aquí donde el papel del docente se convierte también en un diseñador. Es un diseñador instruccional de recursos digitales educativos, ya sea multimedia, en este caso visuales, por ejemplo, una infografía, un cartel, entre otros. O poder editar videos, presentaciones interactivas, por ejemplo, en Canva, en Genially, entre otros. Aquí el docente tiene que, obviamente, tener un papel más activo, en el cual puede utilizar todas estas herramientas que tiene y, obviamente, el Internet para no ser consumidor, sino empezar a ser un prosumidor. ¿Un prosumidor de qué? Obviamente, pues de esos recursos educativos que puede utilizar el día de mañana en el aula de clases o en su clase virtual, en una plataforma educativa.
Entonces, mucho ojo con este papel del educador, es indispensable. Obviamente, dentro de esta aplicación de la tecnología educativa dentro del aula de clases, necesita nuevas didácticas, nuevas pedagogías. ¿Cómo vamos a utilizar de una manera más creativa esas tecnologías, esas plataformas, esas herramientas, esas aplicaciones que nosotros tenemos y que podemos descargar y que podemos maniobrar hasta gratuitamente o hasta en línea? A veces ni siquiera tenemos que descargar esas aplicaciones en nuestro móvil, sino que también lo podemos hacer en línea siempre y cuando tengamos internet. Y bueno, el conocimiento y el análisis crítico de las nuevas tecnologías, obviamente. Me ha surgido mucho esa parte en donde hay personas que me dicen, no, las nuevas tecnologías en vez de ayudar, afectan al estudiante y por ende a su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Porque ellos quieren hacer las cosas muchísimo más rápido, o realmente no hay una crítica al respecto, se vuelven como personas con habilidades más como procedimentales que habilidades cognitivas. ¿Y qué pasa? Me parece que esto es realmente un error muy grande, encasillar a las tecnologías como algo malo, como algo nocivo, como algo negativo para los estudiantes, ya sea de un sistema semipresencial, de un sistema presencial o de un sistema plenamente virtual. ¿Por qué? Porque realmente si nosotros le diéramos esa pauta a la cultura digital, a las competencias digitales y no ver la tecnología como un enemigo, sino, mejor dicho, como aquello que puede ayudarnos a alimentar, a precisar y a mejorar no nada más el aspecto educativo, sino otros aspectos más de las dimensiones del ser humano, sería totalmente bueno. Podríamos lograr muchísimas cosas, pero necesitamos aperturar esa parte. Como ya lo dijimos anteriormente, la implementación de la tecnología ha sido a través de una evolución agigantada, con pasos totalmente agigantados que han cambiado nuestras formas de vida, nuestras formas de pensar, hasta nuestras formas de expresarnos. Por ejemplo, en esta parte tan importante en la que la tecnología era, vamos a poner un ejemplo, utilizábamos la máquina, ¿no?, de escribir, y después pasamos a utilizar lo que es la computadora portátil, bueno, en ese momento la de escritorio, después la de portátil, y ahora hasta con el mismo celular, ¿no?, podemos nosotros generar ese aprendizaje móvil, en el cual a través de esa pequeña herramienta podemos editar documentos, enviarlos, compartir en nuestras redes sociales, transmitir en vivo, dar videoconferencias con diferentes aplicaciones. Entonces, realmente la evolución de esa tecnología en nuestras vidas ha sido increíble. Pero ¿qué hemos hecho también nosotros en la perspectiva educativa para utilizar todos esos avances? Porque si bien es cierto, volvemos con esta parte en la que si nosotros vemos un aula de clases de 1920 a un aula de clases del 2020, estamos hablando prácticamente de 200 años de diferencia, ¿no? ¿Qué pasa? Es prácticamente la misma. No ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Seguimos implementando las clases con la misma metodología verbalista, enciclopedista, en la cual el docente transmite sus conocimientos como si fuera obviamente la única figura de autoridad y la única figura con conocimiento verdadero, dando una pasividad al estudiante, encasillándolo para que pareciera que es él mismo, ¿no? Y que por ende la evaluación tiene que ser parcial, tiene que ser general a todos, porque todos son iguales, porque todos aprenden igual, y no es verdad. Todos tenemos un estilo diferente y por obvias razones tenemos que dar una adecuación de nuestra planeación, y no nada más en la evaluación, ¿ok? Sino también tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, si son visuales, si son auditivos, si son kinestésicos, y qué podemos hacer nosotros, cómo podemos utilizar esa tecnología, cómo podemos utilizar todos esos recursos educativos y maniobrarlos para poder ejercer un verdadero cambio en ellos y en nuestro proceder, en nuestra praxis educativa, ¿no?
Si bien es cierto, aquí podemos ver totalmente cómo, por ejemplo, de un beeper hemos cambiado la parte de un celular inteligente, como de una máquina de escribir hemos cambiado automáticamente. Es más, ya desde nuestro propio celular hay pequeñas impresoras en donde en automático se pueden imprimir fotos, ¿no? Y hasta puedes imprimir también algunos textos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? O desde la parte inalámbrica nada más, ¿no? Yo edito mi documento en este celular y lo envío a una impresora de manera en Bluetooth y me lo va a tener, ¿no? Entonces, hay un sinfín de cambios, pero ¿qué cambios hemos tenido nosotros dentro de nuestra aula de clases y dentro de nuestra didáctica afianzada a esta postura tecnológica que día con día va obviamente generando más cosas? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿O qué es lo que nosotros podemos hacer? Es la verdadera pregunta. No quedarnos igual. No puede ser posible que el aula de clases anterior, de hace tantos años, siga siendo el mismo. ¿Ok? Tenemos que hacer algo con respecto a eso. Entonces, pues, la manera de concebir la tecnología es lo primero que nosotros tenemos que cambiar. No ver a la tecnología como un enemigo de la educación, sino que ver la tecnología como un apoyo real dentro de ese proceso educativo, ¿ok? Pero para ello, pues, tenemos que cambiar muchas perspectivas negativas y darle una oportunidad, ¿ok? Porque no pensar que estas tecnologías le van a quitar la parte de autenticidad del ser humano, de este individuo al cual nosotros estamos generando conocimiento o estamos compartiendo conocimiento con él, sino que es una ayuda, ¿no? Es algo que en algún momento lo va a volver más integral y que lo va a volver obviamente más competitivo para que el día de mañana él pueda verse inmerso en esta era digital y por ende en los nuevos trabajos de conocimiento que se están generando y que obviamente necesita crear estas habilidades, ¿ok? Y si no lo hacemos desde el aula de clases, podremos decir desde el preescolar, desde el nivel básico, cuando él ya entre a la universidad, ¿no? Cuando él o ella ya se vea dentro de esta zona laboral, es en donde realmente le va a repercutir. Entonces, docentes, tenemos que cambiar esa parte, ¿ok? Tenemos que hacer algo y tenemos que ayudarnos de la tecnología, poner la tecnología al servicio de nuestra práctica educativa y no al revés. Bueno, la tecnología, la globalización, la identidad cultural como un proceso de cambio en la educación del siglo XXI. Todo va cambiando. Todo va siendo totalmente distinto. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Ok? En este momento, en esta contingencia sanitaria que estamos viviendo, nos estamos viendo negras. ¿Por qué? Porque la mayoría no contamos con esas competencias digitales para poder enfrentarnos a este reto de la educación a distancia. Hasta con el simple hecho de no saber qué aplicación tengo yo que utilizar para poder dar videoconferencias, ¿no? Desde ahí. O mejor dicho, a veces tenemos aplicaciones que nos pueden ayudar, que nosotros utilizamos día a día, como por ejemplo WhatsApp, como por ejemplo Facebook, y realmente no le estamos sacando todo el potencial que estas herramientas tienen. Entonces es más que nada hacer la contextualización, es decir, ok, ya lo tengo en la mano, es algo que ocupo, es algo que sé ocupar, ahora ¿cómo lo contextualizo a esta parte educativa? ¿Cómo me puede funcionar? ¿Ok? Tenemos que empezar a adaptarnos. Tenemos que empezar a desaprender y volver a aprender. Primero que nada, yo les quiero hacer una pregunta. O sea, realmente, docente que estás del otro lado, ¿por qué iniciaste con esta actividad? ¿Por qué te levantas día a día y vas a una aula de clases a enseñar en cualquier nivel educativo? Yo quiero pensar que fue por vocación. Y yo quiero pensar que también sigues ahí por vocación, ¿no? Porque vamos a ser sinceros, realmente el salario que recibe o que percibe un docente, pues, no es tan bueno. Entonces yo creo que todas las personas que nos dedicamos a la educación lo hacemos porque hay una vocación, y si no la hubo al momento de entrar y estudiar una carrera en educación, la hubo en el momento en que ya tuvimos enfrente a estos estudiantes. Y es aquí donde decimos, ok, a ver docente, tú tienes la vocación, a ver docente, tú realmente quieres hacer un cambio en tu
grupo, con tus alumnos, en tu escuela, para ti, en tu praxis, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ni modo, tenemos que capacitarnos continuamente, tenemos que actualizarnos. ¿En qué? Pues en todas estas temáticas tan importantes tecnológicas. Tenemos que entrar a hacer cursos, a hacer diplomados, experimentar. Decir, ok, quiero hacer algo nuevo, lo voy a intentar, posiblemente no salga bien, pero del ensayo al error y de la práctica, nosotros vamos a empezar a ser especialistas, ¿ok? Pero si no lo intentamos, si no hacemos algo, si no damos un paso más, simple y sencillamente vamos a seguir con lo mismo, no va a haber ningún cambio. Entonces, en este momento yo les quiero decir, hay un sinfín de lugares, a veces nos dicen, no, es que yo no tengo el dinero para poderme capacitar, para poder cambiar, ¿ok? Para poder tener todos estos elementos, ¿ok? Pero hay muchos lugares que dan capacitaciones, que dan diplomados, que dan cursos de manera gratuita en la red. Y es la parte que yo les digo, tenemos a veces todo eso, pero no sabemos cómo llegar a esos recursos, cómo explotar realmente esos recursos que ya tenemos día con día. Si ya tenemos una laptop, si ya tenemos internet, ok, pues ¿saben qué? Vamos a meternos a los buscadores, vamos a ver qué hay en esa red para mí, para que yo pueda especializarme en mi área, para que yo pueda ser un mejor docente y para que obviamente mi praxis impacte totalmente a ese estudiante que está dentro de la era digital, que es una persona probablemente de la generación centennial, ¿no? Que el día de mañana va a tener retos mucho más difíciles en la parte tecnológica de lo que ya tenemos nosotros, como docentes, como individuos de una sociedad. Así que, por favor, vamos a iniciar con esta parte de la actualización. Saben, hay una parte muy buena que yo veo dentro de la parte tecnológica y que a veces nosotros como docentes simple y sencillamente la pasamos de largo. En este momento, en la web, podemos encontrar blogs, podemos encontrar herramientas para poder crear blogs o micrositios de una manera tan fácil que en 5 minutos ya tenemos un sitio web, el cual podemos ir alimentando. ¿Con qué? Con contenidos educativos, con las experiencias que tenemos dentro de nuestras aulas de clase, o simplemente poder controlar ese micrositio para poder subirlo y alimentarlo de esos buenos trabajos que a veces nuestros alumnos nos entregan, ¿no? Y entonces ser de alguna manera investigadores, ¿no? Investigar, hacer, no sé, tipo unas investigaciones etnográficas áulicas excelentes, ¿no? Porque a veces no necesitamos esa rigurosidad científica para poder agarrar y decir, ok, tengo esto, ¿no? Que me están dando mis alumnos y tengo la parte tecnológica. ¿Cómo voy a juntar eso? ¿No? Y voy a ser parte de esa información, voy a ser parte de esa era del conocimiento, voy a ser parte de ese sistema web. Voy a subirlo, voy a compartirlo. ¿Cómo? ¿No? Entonces yo creo que es esa parte que nosotros necesitamos activar en nosotros, ¿no? Y como les digo, ensayo y error es indispensable. Yo les puedo decir, ejemplo, está Seed 123, está Wix, está Blogger para poder hacer blogs de formas tan fáciles, tan gratuitas, que podemos compartir con nuestros estudiantes. Pero aquí el chiste es de que tú, docente, digas, ok, me animo, lo hago y ¿qué va a pasar? Y tiene que ver también con esta creatividad y con los cambios de la didáctica y con la forma de cómo nosotros utilizamos esa tecnología a nuestro favor en la parte educativa y en el proceso que nosotros queremos con los alumnos. Así que por favor, docentes, investiguen, entren, traten, pero no se queden en el mismo lugar. Otro tema muy importante que me gustaría mencionar aquí son todas esas plataformas educativas que actualmente tenemos. Como les digo, a veces, en su caso, gratuitas, en línea. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo las podemos utilizar? ¿Para qué? ¿En qué nos mejoran? ¿En qué nos ayudan? En mucho. La conectividad que ahora tienen todas estas herramientas para nosotros es indispensable. Tenemos que utilizar y aprender a utilizar eficientemente esos portales. Ejemplo, ahora tengo mucho esta parte en que muchas personas llegan y me dicen, no sé qué aplicación, qué plataforma utilizar para poder interactuar con mis alumnos, para poder enviarles actividades, para poder calificarlos, para poder retroalimentarlos. Y yo les digo, hay un sinfín.
de plataformas. Desde plataformas que son un poquito más formales, como por ejemplo Moodle, como también plataforma o Chamingo, como plataformas, por ejemplo, tan fáciles de utilizar que nos da la paquetería Google, ¿no? Que en este caso es Classroom. Que prácticamente en 3 clics tú ya tienes una clase. Puedes enviar tareas, puedes calificar, puedes enviarles su retroalimentación, tener ese puntaje, que ellos sepan también qué evaluación tienen. Entonces, realmente tenemos que sacarle jugo, tenemos que sacarle provecho a todas estas cosas. Porque ahora lo estamos viviendo. Vuelvo nuevamente a insistir. Esta parte del COVID-19 tal vez ha sido un gran reto para todos, sobre todo para estas personas que trabajan en educación. Pero hay que quedarnos con el aprendizaje. ¿Qué es lo que nos está dejando este reto? Hay que aprender de ello. Este es ensayo y error. Hay que mejorar nuestros procesos, hay que mejorar nuestras competencias digitales, hay que capacitarnos, hay que actualizarnos y hay que empezar a ver que dentro de la tecnología hay un mundo completamente bueno, positivo, que nos puede generar, que nos puede dar excelentes resultados. Y entonces la pregunta ¿es fácil? Tomar toda esta evolución de la tecnología, todos estos recursos, todas estas herramientas, todas estas aplicaciones y utilizarlas en la parte educativa, ¿es fácil? No, no es fácil, nada fácil. Porque cualquiera puede utilizar una herramienta, sí, claro que sí. Pero no cualquiera va a utilizar la herramienta de una manera crítica, de una manera propositiva, de una manera autodidacta, y de una manera en que realmente esté sacando provecho, esté eficientando procesos, ¿ok? Entonces los retos de la educación ante el uso de las nuevas tecnologías son inmensas, completamente inmensas, ¿ok? Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que ejercitar nosotros como docentes? Volvemos a lo mismo. Si no hay capacitación, si no hay vocación, si no hay ese creer, si no hay esa pasión por nuestro trabajo, simple y sencillamente el reto no va a ser grande, va a ser enorme, porque tiene que ver mucho con la parte de la actitud. Entonces mi pregunta aquí para ti, ¿tenemos la actitud? Porque si la tenemos, ese es un excelente comienzo. Ahora bien, si tú eres uno de los docentes que me dicen, ok, sí, tienes razón, me hace falta las competencias, me hace falta actualización, pero tengo la actitud. Ok, quiero decirte algo. Hay algunos elementos indispensables como docente que necesitamos para esta era digital. Pues primero que nada, necesitamos la inteligencia. ¿Para qué? Para poder hacer esa contextualización, el uso de las tecnologías, pero en pro y en beneficio no solamente de la educación, sino de nuestros educandos, nuestros alumnos, nuestros estudiantes. La creatividad. ¿Creatividad para qué? Pues para poder producir, para volvernos, obviamente, como les decía yo hace rato, no solamente consumidores de la tecnología, sino que utilizar eso y empezar a producir, ¿ok? ¿Qué? Pues recursos que nosotros podamos hacer. Y para eso necesitamos creatividad, porque tenemos que entrar a un papel de diseñador, exactamente, de un diseñador instruccional, para poder hacer diferentes cosas que podamos utilizar dentro del aula de clases. Otra cosa más, ¿ok? El conocimiento de nuestra realidad. Sí, si bien es cierto que, y ustedes me lo van a decir, a ver, hay muchas localidades en donde los estudiantes no tienen internet, no tienen siquiera computadora, o peor aún, no tienen luz, ¿ok? En la comunidad no tienen esos elementos, ¿no? Ok, es verdad, no todo de manera global está preparado para poder implementar esas nuevas tecnologías dentro del ámbito educativo. Es correcto, pero docente, seamos sinceros, si en este momento me estás viendo, es porque probablemente tienes esas herramientas, porque tienes ese móvil inteligente, porque tienes ese ordenador, porque tienes internet, ¿no? Y probablemente no nada más das en una comunidad,
¿no? Tal vez si estás dando en algún ambiente urbanizado y tal vez sí tienes razón, no el 100% de tus estudiantes tienen esos recursos, ok, pero ¿y los que sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias vamos a hacer? No se trata de encontrar aquí maneras de decir no o de decir no se puede en este momento, porque excusas siempre van a haber miles. Aquí se trata de, ok, vamos a ser propositivos. ¿Y qué quiere decir ser propositivos? Vamos a proponer qué es lo que podemos hacer con lo que se tiene, ¿ok? Entonces, sí, necesitamos un conocimiento real de qué es lo que tú como docente tienes ante tus limitaciones tecnológicas y qué es lo que también los estudiantes tienen en su mayoría. Inclusive hasta saber los padres de familia, ejemplo, si tienen los recursos tecnológicos, en este caso un ordenador, y si ese ordenador lo comparten con toda su familia o es personal, etc., entre muchas cosas. Tenemos que conocer todo eso. Pero si nosotros hacemos un diagnóstico, nos damos cuenta que realmente tenemos los elementos indispensables para poder hacer un cambio, pues hay que hacerlo, señores. Hay que llevarlo a cabo, ¿ok? Y bueno, como último, la imaginación. A veces nosotros, cuando ya estamos en el ámbito educativo, cuando ya estamos frente al grupo, perdemos esa parte tan indispensable de la imaginación, de la originalidad del docente. Y es algo que no se puede perder, ¿ok? No se puede perder. ¿Cómo podemos utilizar la pedagogía entonces? ¿Cómo podemos hacer un cambio? ¿Cómo podemos generar esa atención que nosotros queremos de los estudiantes? Porque si su día a día son las redes sociales, ok, no se trata de criticar. Los estudiantes se la pasan en redes sociales. No. Utiliza las redes sociales a tu favor, ¿no? Si ya es algo que ellos vivencian día a día, ok, ocúpala entonces. Haz alguna estrategia didáctica. Utilízalo a tu favor. Como te digo, pon la tecnología al servicio de la educación y no la educación al servicio de la tecnología, ¿ok? Que no los estudiantes utilicen esas habilidades y esa inteligencia para poder hacer cosas negativas o para hacer cosas que realmente no funcionan. Mejor tú, docente, diles, pero para que ellos puedan también tener esa parte crítica de cómo van a utilizar esas herramientas tecnológicas, inicia con ¿qué? Con el ejemplo. Y el mejor ejemplo que le pueden dar es 1, o en la casa de los padres de familia, y 2, el docente que está a diario con ellos. Entonces, por favor, docente, necesitamos esos elementos. Hay que hacer algo, hay que renovarnos sin miedo. O con miedo, ¿por qué no? Pero como les digo, no se queden en el mismo lugar. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta breve presentación. Muchas gracias por su atención y por favor no se les olvide darle a la campanita, síganme por favor en mi canal y pues siempre, ya saben, vamos a ir viendo algunas cosillas acerca de educación y sobre todo de tecnología. Besos, hasta luego, gracias.